punto de vista de auditoría externa, como si fuéramos la Contraloría. Hemos hecho una primera hoja de trabajo para ver lo del arqueo, ¿sí? Y hemos establecido que hay un total arqueo, o sea, lo que el cajero presenta entre justificantes y efectivo de 49.220, ¿sí? Luego hemos dicho que es necesario elaborar un recibo por la devolución, a fin de que no haya controversia sobre la devolución o no de los valores del efectivo que nos han prestado. Y por otra parte, esta firma sirve para, de alguna forma, respaldar el resultado del arqueo de caja. En la hoja de trabajo 2 hemos hecho una hojita para determinar una base de comparación. ¿Con qué vamos a comparar el saldo según arqueo? Habíamos dicho que en el sector público difícilmente vamos a encontrar información contable por varios factores, ¿no? Entonces, lo que sucede normalmente es que debemos establecer nosotros esta base de comparación en base a documentos. Tampoco es que nos cuenten una historia. Documentos que nos pueda reflejar el monto verídico por el cual ha ingresado dinero a caja. En base a esos documentos podemos saber cuánto debería haber de dinero en caja. Esa ha sido la hoja de trabajo 2 que hemos hecho. Y luego tendríamos la hoja de trabajo 3, que sería la conciliación de caja, comparar entre el total arqueo y la base de comparación que hemos establecido. Y ahí hemos determinado que hay un faltante de 5.780. Hasta ahí hemos realizado la clase anterior y eso es lo que ha recapitulado su compañero. Bueno, retomamos el ejercicio y nosotros tendríamos que analizar ahora el contenido de la información que tenemos en las tres hojas de trabajo, ¿no? Y empezar a redactar no redactar, tal vez hacer un punteo, se podría decir, de lo que decíamos acá en el inciso B, un resumen de comprobaciones, ¿ya? Un resumen de comprobaciones. Eso, o de hallazgos también. Eso dependerá de la familiarización que tenemos. Hallazgos, ¿no? Problemas, hechos, observaciones que consideramos es necesario informar, ¿sí? Eso tenemos que anotar ahora para empezar ya a sacar conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner punto 1, podríamos colocar el resultado del arqueo, que es tal vez lo más saliente y lo más rápido que podíamos determinar, ¿sí? Aquí podría colocar, a ver, colocaré así. A ver, no sé qué está pasando acá. Mejor uno nos lo pondré ya. Entonces, nuestro primer punto a observar va a ser el resultado que tenemos acá, un faltante, ¿no? Entonces, en el resumen colocaremos punto 1. Bueno, aquí colocaré punto 1. Se estableció un faltante de bolivianos 5.780
Ay, 5.780. Se estableció en arqueo de caja. Esto no es redacción de un informe, no, es un resumen nomás de comprobaciones. Después vamos a escribir con detalle, ¿no?, en el informe. En este momento solo es un resumen, una ayuda a memoria, si quieren, de los problemas que consideramos es necesario informar. Luego de este resumen, tenemos que colocar disposiciones que están vigentes con este problema que estamos encontrando. ¿Ya? Si nosotros revisamos la ley 1178, el decreto 23318, que es la responsabilidad por la función pública, o el 23215, que habla de las atribuciones de la Contraloría, o si quieren las normas, principios básicos generales de control interno que establece la Contraloría, no hay una norma que diga qué sucede cuando hay un faltante o un sobrante. Así expresamente no hay. No hay. ¿No? Entonces, acá podemos usar una norma general que hace referencia justamente al resultado que puede producir el desarrollar algunas funciones que nos encargan como servidores públicos, ¿no? Y para eso les voy a pedir que vayan leyendo disposiciones. Tienen ustedes la ley 1178, ¿ya? Por ahora, porque es primeros casos que estamos anotando, voy a mover pantalla y mostrarles, pero lo ideal es que ustedes tengan la ley 1178, las normas básicas de tesorería y todas las disposiciones que al principio hemos mencionado y que ahora también les voy a volver a mencionar. Y en algunos casos les voy a pasar, así como les he pasado ahora las normas básicas de tesorería. Entonces, conmigo vamos a hacer casi todo este primer ejercicio, pero después ya tienen que ustedes hacer esa misma metodología que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué norma está relacionado directamente con este problema del faltante o sobrante que podría haber en arqueo de caja? Eso les voy a compartir ahora, mostrándoles la ley 1178. ¿Sí? Esta ley les he pasado ya. En esta ley están dos decretos reglamentarios, las atribuciones de la Contraloría y el reglamento de la responsabilidad por la función pública. Está en esa misma norma. Pero ahora vamos a ver la ley 1178. Así vamos a trabajar en la vida, ¿no?, profesional. Vamos a tener problemas contables o de auditoría, como en este caso, y tenemos que ver la norma técnica, la norma legal. Ahora, si sabemos de memoria, más fácil. Pero pocos saben de memoria las disposiciones. Son algunos dotados o superdotados. Los demás, los normales, tenemos nomás que leer las normas y ubicar la disposición exacta. No puede haber un error con un artículo me he equivocado o con un inciso. No hay eso, ¿no? Un artículo 120 puede ser pena de muerte y el 121 absolución y por un hito podemos matar a alguien. No, no está bien, ¿no? Entonces tenemos que leer, por eso el artículo tiene que ser preciso. Entonces en la ley 1178 nosotros vamos a encontrar una disposición que hace referencia a este tema del resultado, sino de un faltante o sobrante, sino a los resultados producto de las funciones que nos encargan, ¿no? Y eso vamos a ver en el artículo 28, que está en la ley. A ver. Acá está. El capítulo 5, el artículo 28. ¿Qué nos dice acá?
todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes, atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil, penal se tomará en cuenta los resultados de la acción u omisión, ¿no? Y hay una serie de consideraciones sobre esta responsabilidad. Pero este artículo 28, en la parte inicial, expresa concretamente que todos los servidores públicos somos responsables. Todos, ¿no? Desde el principal ejecutivo hasta el último de los empleados, tiene razón de ser y de estar en la entidad. En el sector público ahora se ve, no debí escuchar noticias, servidores públicos fantasmas que cobran sin trabajar. Bueno, es otro problema, ¿no? Es fantasmas, no sé cómo se les pueda controlar. Pero en la administración normal, todo servidor público tiene razón de ser y de estar en una entidad y debe asumir responsabilidad. Esta es una de las diferencias respecto a las normas anteriores a la Ley 1178, donde todo apuntaba a cargar al Ejecutivo. Todo, cualquier problema que haya, al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque él firmaba el comprobante, firmaba un cheque. Y los que procesaban las operaciones nunca figuraban como responsables. Y cuando al Ejecutivo le hacían un proceso civil, por ejemplo, él aducía, pues yo no me encargo de cotizar, yo no soy responsable de autorizar las compras, hay instancias y el Ejecutivo no puede hacer todo. Y entonces los juicios duraban y casi nunca se recuperaba nada para el Estado. En cambio, con la Ley 1178 se precisa quién ha sido el responsable. Por ejemplo, en este caso del faltante, el Ejecutivo, ¿qué tiene que ver? Si el cajero ha hecho mal uso indebido, uso arbitrario de recursos, la máxima autoridad, ¿qué tiene que hacer? Tal vez la máxima autoridad puede ser responsable por no haber implementado controles, digamos, o no haber designado a la persona idónea, por haya puesto a alguien que no tiene idea de manejar efectivo. Ahí sí, el Ejecutivo asume corresponsabilidad, pero nunca va a ser principal responsable del hecho, porque hay un cajero que ha cometido el error. Entonces, todos somos responsables. Y esto podemos aplicar para este problemita de caja en uno de los pocos casos que podemos mencionar a una ley relacionada con una operación particular, porque la ley es más general. El decreto supremo que reglamenta una ley es más específico y un reglamento es más específico, ¿no? Pero hoy vamos a usar esto, el artículo 28. Entonces acá, donde estamos construyendo el resumen de comprobación, como criterio colocaré la ley 1178, artículo 28. ¿Sí? Artículo 28. Ahora, por este ejercicio voy a poner títulos para que se ubiquen más o menos de esos elementos que hemos mencionado para redactar informe. Esta primera parte que estoy poniendo como resumen del problema va a ser para nosotros la condición. Lo que sucede tal como sucede en la empresa. Lo que hemos encontrado tal como hemos encontrado, sin emitir opinión, criterio, juicio, nada. Lo que hemos encontrado se describe a partir de este resumen que estamos haciendo y esa es la condición. Y esta ley, este artículo que estamos citando sería el criterio. El criterio, ¿no? Para comparar entonces lo que hace la empresa con lo que la norma menciona. Ahora, para sacar conclusiones,
No, no. Para sacar conclusiones, vamos a analizar lo que sucede y el criterio que hemos citado. Hay un faltante de 5.780. Eso implica daño económico al Estado. Es dinero que falta, ¿no? El daño económico existe. Y el artículo 28 nos dice: todo servidor público es responsable por los resultados de las funciones, atribuciones asignadas a su cargo. Entonces, en este caso, el cajero sería responsable de estos 5.780. ¿Cuál va a ser la conclusión a la que vamos a llegar acá? Va a haber qué tipo de responsabilidad si hay daño económico. ¿Alguien podría decir? ¿Qué tipo de responsabilidad vamos a mencionar? Les mostraré la responsabilidad. Acá está. Hemos hecho un repaso de la ley 1178. Sin embargo, ahora con la norma nosotros podemos leer y ser más precisos. La responsabilidad administrativa, primero. Cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, se determina mediante proceso interno. Eso es responsabilidad administrativa. Responsabilidad ejecutiva, cuando la autoridad o ejecutivo no rinda cuentas, a que se refiere el inciso C del artículo 1 y el artículo 28 de la presente ley. Como resumen, ¿no? Artículo 31. Responsabilidad civil, cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Responsabilidad civil, cuando hay daño al Estado valuable en dinero. Y responsabilidad ejecutiva, pero penal, responsabilidad penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en el Código Penal. 4 tipos de responsabilidad. ¿Cuál de esas responsabilidades se aplicará al faltante que hemos establecido? ¿Cuál de esas responsabilidades aplicaríamos a este faltante? ¿Será administrativo? ¿Será civil? ¿Será ejecutivo? ¿Será penal? ¿Civil? Tendría que ser civil, porque dice acá, cuando la acción u omisión del servidor público de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. ¿Sí? Entonces sería civil. Volvemos al resumen de comprobaciones y acá colocaremos el artículo 29. El artículo 29. ¿Ya? Entonces, este artículo, perdón, no es 29, es 31. 31. A ver. 31. ¿Sí? Incluso si nosotros vamos a leer, ahorita no tengo que compartir. Sí, ¿no? Miren, el 31 que habla de responsabilidad civil nos da opciones A, B, C. ¿Qué opciones hay de responsabilidad civil, no? Será civilmente responsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado, ¿no?
o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implementados en la entidad. O sea, nos está diciendo en qué casos el superior jerárquico puede asumir responsabilidad civil. Por ejemplo, hay faltante, como hemos encontrado, y el cajero nos demuestra que es porque ha prestado dinero a una persona por orden de la máxima autoridad. Y el cajero obviamente tiene que demostrar eso. Habrá un instructivo escrito, él habría representado por escrito que eso no corresponde, algo tiene que mostrar el cajero, tampoco es con palabra nomás y decir la autoridad máxima me ha autorizado, ¿no? Entonces, en este caso, el superior jerárquico asumiría. O el inciso B dice, incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficiaran indebidamente con recursos públicos o fueran causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. O sea, puede haber responsabilidad civil para personas naturales o jurídicas que no son servidores públicos y se han beneficiado con dineros del Estado indebidamente. A ver, ¿qué casos podrían darse? Nosotros hemos contratado, por decirle, la compra de computadoras, ¿sí? Y el proveedor no nos ha entregado las computadoras, sin embargo, le hemos pagado un anticipo. Ha transcurrido el tiempo y la entidad decide resolver el contrato, anular el contrato por incumplimiento, pero hay un dinero que están agarrando, digamos, por el anticipo que hemos otorgado. Y si no devuelven el dinero, están causando daño económico y son personas civiles, o no son funcionarios públicos. A ver, podría ser ese caso. Otro caso podría ser, digamos que hemos hecho alguna contratación de una obra y de la misma forma no han cumplido en el plazo y nos están perjudicando y tenemos que resolver el contrato. Entonces, se cuantificará y medirá el daño que está ocasionando la empresa constructora, que no es funcionario público, ¿no? Y tercero, nos dice la tercera opción, cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. Cuando se da este caso, supongamos del caso primero que les decía, hemos contratado la compra de computadoras, hemos dado un anticipo y no nos han entregado nunca las computadoras. Y había garantías, por decirles, por el anticipo, porque no se da anticipo así nomás, se pide garantías. ¿Qué tal si la garantía ya ha vencido y no se ha ejecutado para recuperar el anticipo? ¿Eso de quién es responsabilidad? De los servidores públicos que controlan la garantía. Habrá una unidad de contrataciones, por ahí el asesor legal. Alguien debe ser responsable de custodiar y controlar que las garantías no venzan sin haber cumplido el objeto para el cual se ha pedido una garantía, pues, ¿no? En ese caso, la empresa que ha recibido el anticipo, el funcionario que no ha controlado el vencimiento de la garantía y el ejecutivo por no haber implementado las medidas de control, los tres podrían ser responsables. No habría un solo responsable. Entonces, si son tres los que asumen responsabilidad, a eso se llama, serán solidariamente responsables. Se llama responsabilidad compartida, responsabilidad solidaria, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta responsabilidad solidaria? Consiste en, digamos, el daño es, por decir, 300.000 bolivianos, el daño económico.
y se hace el proceso por 300.000. Hay 3 personas involucradas: la empresa, que ha recibido el anticipo; el funcionario, que no ha controlado adecuadamente la garantía; y el ejecutivo, por no haber implementado controles. 3. Entonces, a los 3 les hacen proceso, y las medidas preventivas iniciales que toma la autoridad, en este caso un juez civil, es embargar bienes, disponer arraigo de las personas, no pueden salir al exterior, ¿sí? Y de esos 3, supongamos, uno de ellos necesita salir de Bolivia y dice: ya, aun cuando yo no soy responsable porque tengo mis justificativos, lo que sea, pero tengo necesidad de salir de Bolivia y necesito que me levanten el arraigo, y voy a pagar lo que sería la tercera parte. Si se ha perdido 300.000, voy a pagar 100.000. Libérenme de la responsabilidad. Bueno, podría ser tal vez un criterio racional, ¿no? Somos 3 responsables, la tercera parte pago y me voy. Pero cuando se dice responsabilidad solidaria, significa que entre tanto no se recupere la totalidad de la deuda, todos son responsables. Nadie se puede liberar. No pónganse de esas 3 personas. Uno fallece o no tiene bienes para pagar, no tiene que le embarguen nada. Los otros 2 sí tienen, ellos pagarán, pero tiene que cubrirse toda la deuda, y los que están involucrados en esta responsabilidad solidaria se liberan. Mientras no se pague todo, no se libera ninguno. Por eso es solidario. Entonces hay 3 opciones para responsabilidad civil. Nosotros no vamos a aplicar todavía los 3 casos, en otros vamos a utilizar, solo vamos a citar artículo 31 nada más, que es la responsabilidad civil. Es cierto, era necesario explicar. Pero miren, no creo que memoricen, no creo que se acuerden de lo que les estoy diciendo, estos 3 incisos, porque es difícil también memorizar, ¿no? Y peor cuando es la primera vez que están. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que les he dicho, tienen que leer una vez siquiera las normas, cosa que sepan más o menos dónde puedo conseguir. Ahora ya más o menos por lo que estamos leyendo, el artículo 28, 29, 30, 31. Ustedes ya saben más o menos dónde pueden encontrar temas de responsabilidad. Si no lo vemos nunca, van a ojear la ley y van a perder tiempo. Y en exámenes el tiempo es oro, ¿no? Bien, ahora volveremos acá. Entonces, este artículo que estamos citando sería para nosotros parte de la conclusión. Parte de la conclusión. O sea, vamos a derivar en esta conclusión: hay responsabilidad civil. Cuando en la conclusión citamos la ley 1178 para señalar responsabilidad, en este caso civil, por defecto automáticamente debemos mencionar su reglamento, en este caso el reglamento de la responsabilidad por la función pública, el decreto 23318-A. Este decreto tenemos que citar porque es reglamento de la responsabilidad por la función pública. Nosotros estamos señalando responsabilidad civil. Entonces, su reglamento se aplica automáticamente, por defecto, esa derecha. Artículo, eso es lo que vamos a ver en este momento. Y otra vez voy a dejar en suspenso el resumen para ir a hablar de la ley, ¿no? Bien. Ahora tengo que ir a su reglamento, al 23318, ¿no? Me voy a pasar de la ley. Acá está. ¿Dónde está ahora? Aquí termina la ley 1178. Este es el 23215. Más abajito está el 23318-A. A ver, 23215 sigue. Acá. Este es el
318-A, ¿sí? Está en el mismo archivo de la ley que les he proporcionado. Y este decreto ya es el que da más precisión. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la ley 1178, un artículo menciona sobre la responsabilidad administrativa, el concepto y cómo se determina, ¿no? En un artículo. En cambio, el reglamento ya da más detalle, ¿no? De la responsabilidad por la función pública. Incluso hay un glosario para saber de qué se está hablando cuando mencionamos el informe. Eso hay que saber. Cuando se considera lícito una operación, que es cargo público, por ejemplo, relación de dependencia, un glosario, en otras palabras. La unidad legal pertinente, conceptos generales, ¿no? Y acá nos habla de la responsabilidad administrativa, el artículo 13. Dice, la responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo, etc. En este caso no nos interesa todavía porque no es responsabilidad administrativa que estamos citando. Tenemos que ir un poquito más adelante, o más atrás, perdón, y vamos a encontrar la responsabilidad civil. Eso es lo que nos interesa. ¿Dónde está la responsabilidad civil? Está acá. Capítulo 5, responsabilidad civil, artículo 50. La responsabilidad civil emerge del daño económico, valor del dinero. Será determinada por juez competente. Este artículo tendríamos que hacer referencia también en la parte de conclusión, ¿no? Entonces, el artículo 50 vamos a agregar a nuestro resumen de comprobaciones. Acá está el decreto 23318-A. Artículo 50, ¿no? Entonces, para la conclusión voy a usar estas dos normas. Estas dos normas. La ley 1178 y su reglamento el 23318. Los artículos relacionados con responsabilidad civil. Como hemos leído en las normas de auditoría especial, cuando se señala indicio de responsabilidad, cualquier indicio de responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva, penal, hay un proceso de aclaración. Ya ese proceso de aclaración, sí, enseguida vamos a leer, ya está en el decreto supremo 23215. Decreto supremo 23215. Y este artículo nos dice, este decreto nos habla de los artículos 39 y 40. Ahora, este decreto y estos artículos lo vamos a utilizar como recomendación. Vamos a leer enseguida de qué trata. Pero quiero explicarles que en este resumen tenemos que colocar estos elementos para redactar el informe. ¿Qué nos faltaría de la teoría que hemos hablado respecto a redactar informes? Nos faltaría la causa y el efecto. La causa es lo que vamos a determinar justamente de comparar esta condición con el criterio establecido. ¿Cuál es la causa del faltante? ¿No? Eso lo vamos a colocar en el informe nomás ya. ¿Cómo es esto? Un resumen de comprobaciones. Solo esos elementos vamos a poner. La causa y el efecto en la redacción nomás, porque eso es lo que determinamos justamente en la ejecución del trabajo, ¿no?
no es un artículo, no es una disposición. La causa puede ser autorización al margen de la norma, incumplimiento, desconocimiento, uso arbitrario de recursos. Hay varias causas, ¿no? Eso lo vamos a poner en el informe nomás. Estos elementos tenemos que colocar en este resumen. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a redactar, no estemos haciendo lo que ahora hemos hecho, ¿no? A cada rato cortar para buscar, ahora, ¿qué criterio que voy a poner? Ya, encuentro, estoy redactando y ahora conclusión, ¿qué voy a poner? Otra vez a buscar las normas, artículos, ¿no? Teniendo esta ayuda ya, van a ver cuando redactemos el informe que es mucho más fácil redactar el informe, ¿no? Pero este tema de condición, criterio, conclusión, recomendación, ahora lo estamos poniendo para que vean qué es lo que implica ya desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero cuando ya dominan, esto no va a ser necesario, ¿sí? No hay necesidad. Aquí se tiene que identificar que esta es la condición, que esto es el criterio, y que esta es la conclusión, y que esta es la recomendación. Pero por hoy día vamos a mantener nomás esos elementos para que se familiaricen. Ahora les hablo de este decreto y de este artículo 39 y 40. ¿En qué consiste el proceso de aclaración? Miren, así tenemos que leer normas. Esta es la carrera que han escogido y tienen que hacerse gustar porque ya están en cuarto curso. No creo que quieran a este momento y no me gusta, dejo la carrera y me voy a otra carrera. Bueno, tal vez alguien también puede hacer eso. Pero ya estando en cuarto, si no nos gusta, tenemos que hacernos gustar, si no, no va a irnos bien en lo profesional. No se trata de aprobar la materia, lo pueden aprobar de buena, de mala manera, se aprueban, ¿no? Al menos en un medio virtual, difícil es evaluar al detalle. Pero aquí no se trata de eso, sino se trata de pensar, de salir formados lo mejor posible para tener acceso también a un mercado profesional. Bien, ahora vamos a hablar del decreto 23.215 y de los artículos 39 y 40. Lo que hemos puesto en recomendación. 39 y 40, acá está. Acá está. Estos dos artículos vamos a leer. ¿Qué dice el 39? Dice, el informe de auditoría que incluya hallazgos que puedan originar un dictamen de responsabilidad debe ser sometido a aclaración. ¿Qué es el proceso de aclaración? Dice, entendiéndose por tal el procedimiento por el cual la Contraloría General de la República o las unidades de auditoría de las entidades públicas, según sea el caso, hacen conocer dichos hallazgos al máximo ejecutivo de la entidad y a las personas presuntamente involucradas. Y estos presentan por escrito sus aclaraciones justificativos anexando la documentación sustentatoria pertinente, ¿no? O sea, hay que hacer conocer a los presuntos involucrados sobre el problema, el indicio de responsabilidad, y ellos van a presentar por escrito aclaraciones y justificativos con todos los respaldos pertinentes que sean necesarios. Ahora, claro, esto no es obligatorio. Si quieren, presentan. Si no quieren, no presentan. Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice el decreto. Hay que hacer conocer los hallazgos. Hay que notificarles y decir, hay indicios de responsabilidad contra usted y tiene un plazo para presentar sus aclaraciones y justificativos con documentos. No es que nos vengan a contar en una carta, si era, me han dicho esto, no me han dicho esto, no, documentos. No hay otra forma. Y el artículo 40, ¿qué nos dice ahora? Para cumplir el procedimiento de aclaración del informe de auditoría,
el servidor público autorizado entregará copia de dicho informe o parte de este que fuere pertinente, debidamente firmada a cada una de las personas involucradas. Nos está diciendo la norma que hay que notificar a los presuntamente involucrados con copia del informe y debe haber constancia de la notificación, ¿no? Nos dice también la norma, si no fuere posible encontrarlas, la respectiva unidad de auditoría las invitará por aviso de prensa en un diario de circulación nacional a fin de que puedan recibir la copia mencionada. Las personas involucradas tendrán un plazo de 10 días hábiles o más a criterio debidamente justificado del jefe de la unidad de auditoría de la Contraloría o de la entidad pública, según sea el caso, y bajo su responsabilidad para considerar el informe. Solicitar por escrito una reunión de explicación sobre asuntos específicos y presentar sus aclaraciones y justificativos con la documentación sustentatoria, los cuales se anexarán al informe. Entonces, los involucrados tienen 10 días hábiles de plazo para que puedan presentar la información aclaratoria que vean conveniente, pero debidamente documentada, ¿no? Eso nos dice el proceso de aclaración. Concluido el plazo, que puede ampliarse, eso también nos dice la norma, puede ampliarse, dependerá de la situación que justifique el afectado, ¿no? Por ejemplo, un exfuncionario ya no trabaja en la entidad pública, pero recién hacen auditoría y determinan que tienen indicios de responsabilidad civil, por decir. Ese funcionario, como ya no depende de la entidad, sin embargo, quiere obtener documentos de la entidad donde trabajaba, tiene que presentar cartas, tiene que esperar informes, autorizaciones, y no le entregan en el día como sería lo ideal. A veces 3 días, 4 días se está correteando en lograr autorización para que le den información. Entonces él puede justificar y decir, no me están dando la información. Acá está mi carta, recepcionada en tal fecha, ya estoy bien, no me entregan. Entonces necesito que me amplíen el plazo. Podrán ampliar 5 días, 3 días, 2 días, otros 10 días. Eso dependerá, bajo la responsabilidad de la Contraloría, de la Auditoría Interna, cuánto de plazo es, pero tiene que ser justificado. Entonces, concluido el plazo, en base a los resultados de este procedimiento, los auditores elaborarán un informe complementario, tendría que otro informe, en el cual o se ratifica o se modifica el informe original. Claro, con las aclaraciones que nos hagan los presuntos involucrados, nosotros vamos a confirmar el inicio de responsabilidad si no aclara nada, o por ahí con la información que aclara tenemos que modificar y tenemos que decir no es responsabilidad civil, ahí está el depósito, la entidad no ha registrado, ¿no? Entonces, después del proceso de aclaración va a haber 2 posibilidades. Una, que sea que ratifiquemos el indicio de responsabilidad o modificamos el informe original. Bien, esto era necesario que anotemos. Miren, no creo que hayan leído antes estos artículos, pero en el sector público, sea auditoría interna o externa, cuando hay indicios de responsabilidad, la norma nos dice que hay que hacer este proceso de aclaración y tenemos que cumplir. Si no hacemos este proceso de aclaración y procesamos una responsabilidad, nos pueden cuestionar el informe y en términos de proceso judicial nos pueden desvirtuar el informe por no haber hecho el proceso que está legalmente establecido, pues, ¿no? Tenemos que cumplir. Bien, entonces por eso, en el resumen de comprobaciones,
hemos puesto este artículo como recomendación. ¿Qué vamos a recomendar? Que se notifique pues al presunto involucrado con copia del informe y que él presente las aclaraciones que vea conveniente. No obstante, al hacer el arqueo, al hacer la auditoría, él tenía la opción de aclarar, pero no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, vamos a incluir en el informe. Pero ya una vez hecho el informe, estamos obligados a hacer este proceso de aclaración formal, con notificación, con todo, para poder o ratificar o rectificar esta conclusión a la que hemos llegado. Miren, ese es el proceso para hacer un resumen de comprobación. Y cuando redactemos el informe, va a ser más fácil con esta ayuda. Si no tenemos a la mano establecidas estas disposiciones, reitero, vamos a estar inspirándonos para hacer el informe y vamos a parar a buscar disposiciones. Vamos a avanzar un poquito. Otra vez nos estamos inspirando y otra vez vamos a parar otras disposiciones de nuestra biblioteca. O sea, es complicado. En cambio, si ya lo tenemos en el resumen, es mucho más fácil redactar. Igual vamos a tener que consultar estas disposiciones, pero ya sabemos qué artículo, qué norma, es más fácil. ¿Sí? Con un problemita nos hemos tardado, pero les había dicho, como es la primera vez, había que hacer esa explicación para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que implica. Primero, este resumen de comprobaciones. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Para pasar al segundo problema. Tienen que hablar siempre. Dudas, preguntas, para poder absolver. Si no, entenderíamos que no hay dudas y vamos a continuar nomás. No hay dudas, o se han dormido. No, licenciado, no hay preguntas. Ya. Vamos ahora al segundo problema. Una vez que hemos anotado en nuestro resumen el problema 1 que hemos establecido, el resultado del arqueo, vamos a la hojita de trabajo 1 que hemos hecho y empezamos a analizar esta hoja de trabajo, ¿no? Empezamos a analizar para sacar precisamente esas conclusiones, ¿no? Y posteriormente anotar en el resumen de comprobaciones. Vamos a dar formita acá. Eso ya es adornar nomás el tema del auditor. Como lo he hecho rápido, entonces le voy a dar formita nomás. Bien. A ver. Acá, por ejemplo, tenemos un objetivo que nos dice que los valores que considera caja cumplan principios de liquidez, efectividad, certeza. ¿Sí? Entonces, tendríamos que ver qué observaciones tenemos, ¿no? ¿Qué observaciones tenemos con los descargos que el cajero ha presentado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el efectivo que ha presentado el cajero y si hemos recontado, no hay observaciones sobre los billetes que sean verdaderos, todo eso, aquí no habría mayor problema, ¿no? Ese es el efectivo que existe, no hay problema, cumple con los principios de liquidez, efectividad, certeza. Es líquido
es efectivo y es cierto, porque lo hemos de contar. Vamos a analizar los comprobantes ahora, ¿no? Los comprobantes vamos a analizar uno por uno para ver si cumple. Para empezar, ninguno de estos se podría considerar que es líquido, efectivo. No, no es líquido, no es dinero. Son facturas, son recibos. Ya desde ese punto de vista esto no cumple. Estos valores con recibos, comprobante de caja, no cumple el principio de liquidez y efectividad. ¿Sí? Ya sería una observación, de hecho. Pero vamos a ir analizando uno por uno. A ver, acá, por ejemplo, nos presenta una factura de importadora CSS de 7 de marzo por compra de material de escritorio autorizado. Puede ser que esté autorizado, como dice acá, la autorización realiza en el Calderón, jefe administrativo y financiero de la entidad, el autorizado. Entonces, si está autorizando una autoridad superior, tal vez por alguna emergencia, puede ser, el cajero tiene su descargo, ¿sí? Y nos está mostrando ese su descargo. Ahora, la pregunta es, ¿está bien? ¿Es normal que una entidad pueda comprar material de escritorio de esta manera con el dinero de caja? Por un lado. Por otro lado, nosotros ahora sabemos por qué conceptos ha entrado dinero a caja. ¿Sí? Nos han dicho que es ahí está en el detalle, para fondo para pago de viáticos, ¿no? Para pagar viáticos había un fondo. Había un fondo para adquirir repuestos de vehículos y había una devolución de viáticos no utilizados. ¿Qué dinero había para hacer gastos? No había, ¿no? El cajero estaría usando dineros que estaban dispuestos a otros fines, en otro fin, que es la compra de material de escritorio. Ahora, reitero, puede que haya necesidades, pues, eso lo justificarán después, pero normativamente hablando, no correspondía a realizar este tipo de operación de forma directa. Ahora, ¿dónde dice que no pueden hacer estas operaciones de forma directa? ¿No? Eso lo tenemos que analizar. ¿Dónde dice? Tendríamos necesariamente que ir a ver otra disposición legal ya también, ¿no? Que tiene que ver con ese problemita que estamos mencionando. A ver, un segundito. Les he pasado las normas de tesorería. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Me confirman, por favor. Sí, licenciado. Ya. Estas normas básicas del sistema de tesorería del Estado reglamenta la ley 1178 en la parte donde nos dice los sistemas de administración, a ver, programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, administración de personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integral. Esto estaría reglamentando el sistema de tesorería que está mencionado en la ley 1178. Y como reglamento específico, esta norma ya pues da más precisión sobre cómo se administran los recursos. En la ley es un artículo, ¿no? Que hace referencia a los sistemas de administración, en este caso de tesorería y crédito público. Pero este reglamento ya nos da más detalle, definiciones, qué es tesoro, qué es tesorería, qué es tesorero, qué es el sistema de tesorería del Estado, cuentas fiscales, o sea, un glosario para temas de tesis, de investigación. Este glosario les puede ayudar bastante. Si ustedes hacen una auditoría especial de caja, por ejemplo, en alguna entidad gubernamental, ¿sí? Entonces, a veces estamos buscando bibliografía, o lo que hacen muchos chicos, están copiando de trabajos anteriores, unos riesgos terribles copiar.
Mejor es así, investigar y sacar de la fuente original. Esta es la fuente original del sector público, lo que emite la Contraloría, y no vamos a tener riesgo. Podemos transcribir si quieren, pero poner la fuente, que es la Contraloría, y no es delito. Otra cosa es transcribir y no poner la fuente, como si fuera nuestra cosecha, ¿no? Entonces, miren, todo este detalle está en este reglamento y nos habla acá de aspectos generales sobre el sistema de tesorería, el ámbito de aplicación, que es el sector público, nivel operativo del sistema, nivel ejecutivo, componentes del sistema. ¿De qué compone el sistema de tesorería? Subsistema de recaudación de recursos, dineros, subsistema de administración de recursos, ¿no? Esos dos subsistemas hacen al sistema de tesorería del Estado. Se relaciona con otros sistemas, está la relación, difusión, revisión, actualización, etcétera, etcétera. Ahora empezamos con el subsistema de recaudación de recursos. Acá nos habla de la función de este subsistema de recaudación, o sea, percibir recursos, cómo debe recibirse recursos. Por ejemplo, acá dice, los recursos del sistema de tesorería del Estado no podrán ser objeto de deducciones por comisiones bancarias ni otros conceptos antes de su ingreso a la tesorería respectiva. Esto se podía aplicar a nuestro caso. ¿Por qué? Digamos, había un dinero que ha devuelto el gobernador porque no ha usado viáticos. Eso debía depositarse en cuenta de la entidad y no deducir, no usar directamente. ¿No? Hay entidades que venden valores, el municipio, por ejemplo, venden valores, o la universidad vende matrículas, derechos de legalizaciones, etc. La norma dice que de lo que se recauda no se puede disponer, en otras palabras. No puede ser objeto de deducción ni por comisiones bancarias ni por otros conceptos antes de su ingreso a la tesorería. Primero debe ingresar y después utilizar. Esto podíamos usar. Artículo 16. Pero también, a ver, responsabilidad por la recaudación de recursos, titularidad de las cuentas bancarias. Acá, por ejemplo, esto es un error de imprenta, es artículo 18, ¿no? No 180, 17, 18. El artículo 18 nos dice, por ejemplo, las recaudaciones derivadas de la prestación inmediata de bienes y servicios públicos podrán efectuarse en efectivo. Dice, como es la alcaldía, como es la universidad, puede cobrarse en efectivo. Para su posterior depósito en las cuentas fiscales bancarias pertenecientes a la tesorería respectiva en el próximo día hábil. Acá está la norma, donde nos dice hay que depositar íntegramente el próximo día hábil. Es norma en el sector público, no es voluntad como en la parte privada, ¿no? Y seguimos hablando así, eso vamos a usar más luego. Entramos al subsistema de administración de recursos. Acá ya tiene que ver con temas de administrar, captar y disponer los recursos de tesorería, ¿no? Nos habla de la unicidad de caja, programación del flujo financiero, objetivo, funciones, marco de programación, marco de ejecución. Aquí vamos a ver. Artículo 29. En forma genérica se establece el siguiente marco general para la ejecución presupuestaria de tesorería a través del Sistema Integrado de Información Financiera. Y hay una serie de situaciones que se pueden presentar, pero aquí vamos a mencionar lo que nos interesa con el caso que estamos hablando. Toda solicitud de desembolso de una entidad pública vinculada a una tesorería debe ser, dice acá, ¿no? Debe ser realizada por la entidad solicitante a la tesorería correspondiente para su autorización y procesamiento de pago a dicha entidad o al acreedor del sector público. Acá está la clave.
mediante cheque o crédito a su cuenta bancaria. O sea, nos está diciendo que todo pago nos tiene que ser mediante cheque o crédito a su cuenta bancaria. No puede ser en efectivo. En efectivo solo puede ser los gastos de caja chica. Si no es por caja chica, los otros desembolsos tienen que ser mediante cheque. Y esto es una norma, ¿no? Es una norma. Entonces, no puede haber desembolsos en efectivo. Reitero, excepto que sea caja chica. Entonces, nosotros vamos a citar como criterio relacionado con este problema este inciso F del artículo 29. Entonces, vuelvo a la hojita que estamos haciendo del resumen y pondré primero el problema. El problema va a ser que la entidad efectúa desembolsos en efectivo. Después podré poner los casos, cuánto, por qué concepto. Este es un resumen nomás, ¿no? Un punteo. Después, para redactar, voy a poner detalles. Y el criterio que estoy utilizando, la norma directamente vinculada con ese problema, serían las normas básicas del sistema de tesorería del Estado, el artículo 29, inciso F, creo que era. F era, ¿no? Bueno, van a revisar eso. Inciso F. Entonces, miren, estoy poniendo otra vez mi base para redactar la conclusión, perdón, la condición, lo que sucede en la empresa, tal como sucede. Estoy colocando el criterio, ¿sí? Y podríamos usar otra disposición más por esto de fondos en avance, ¿no? Fondos para adquisición con cargo de rendición de cuentas son fondos en avance. Pero vamos a hacer otro tema de fondos en avance con más precisión. Ahora vamos a hablar solo como desembolsos en efectivo, ¿no? Bien. Ya tengo la condición, el criterio. Ahora, ¿qué conclusión puedo sacar de esta discrepancia? La entidad efectúa desembolsos en efectivo. La norma dice que debe ser mediante cheque. Hay una contradicción, contravención. ¿Qué conclusión puedo sacar de eso? ¿Habrá indicios de responsabilidad? Primero. ¿Qué tipo de responsabilidad? Segundo. ¿Quién podría decir? Con esos dos datitos que están como condición y criterio. ¿Qué tipo de responsabilidad habrá? ¿Hay indicios de responsabilidad o no primero? Nadie va a participar. ¿Consideran que hay indicios de responsabilidad o no?
No, para eso hay que leer esos artículos de la responsabilidad. Hemos hablado de responsabilidad administrativa, hemos hablado de ejecutiva, civil y penal. La administrativa dice que hay responsabilidad civil cuando hay contravención al ordenamiento jurídico administrativo vigente. ¿Sí? La responsabilidad civil dice cuando hay daño económico valuable en dinero. La responsabilidad ejecutiva cuando hay negligencia en la administración de la entidad o no rinde cuentas. Y responsabilidad penal cuando el hecho está tipificado como delito en el Código Penal. ¿En cuál de esos casos nos ubicaríamos con este? Responsabilidad administrativa. Responsabilidad administrativa. Entonces, para señalar la responsabilidad, primero voy a ir a la ley 1178. Ya, artículo, en este caso el artículo que hace mención a la responsabilidad administrativa es el artículo 29. Ya. Como vamos a señalar responsabilidad, habíamos dicho que por defecto, automáticamente debemos hacer referencia a su reglamento, 23.318-A, ¿sí? Artículo, hemos leído esto, estaba en el 13, artículo 13, ¿sí? Del 23.318, ahí habla de la responsabilidad administrativa. Entonces tendríamos acá para la conclusión. Bien. Si vamos me estaba olvidando acá, tengo que aumentar en este punto, pero enseguida, esto acabaremos primero. Si estamos sacando como conclusión indicios de responsabilidad, acá va a haber proceso de aclaración. Necesariamente, en todo tipo de indicios de responsabilidad va a haber proceso de aclaración, ¿ya? Entonces hay que tener artículos 39 y 40. Eso va a ser automático. Sea responsabilidad civil, ejecutiva, penal, la recomendación en el primer informe va a ser proceso de aclaración. Después podemos hacer otro complementario, dice la norma, para ratificar o rectificar nuestro informe. Entonces ya tendríamos acá conclusión y tendríamos recomendación. Recomendación. Bien. Me olvidaba acá, antes de la recomendación, para el tema de la conclusión también, para reforzar el tema de la conclusión. Esto lo voy a cortar acá, por favor. Tenemos que utilizar en todos los casos que haya responsabilidad civil, tenemos que usar el artículo, no, espera, la ley, a ver, pondré tamaño grande. La ley del sistema de control fiscal. La ley del sistema de control fiscal. ¿Ya? Esto es el artículo 77. Entonces, enseguida lo vamos a ver. ¿Ya? La ley del sistema de control fiscal, tenemos que ver. Cuando hay, esta ley siempre vamos a usar cuando haya responsabilidad civil. Solo sirve para civil, no sirve para otra cosa. Y aquí tenemos que colocar un inciso, lo voy a dejar con puntos suspensivos. ¿Sí? Esto es parte de la conclusión. Reitero, solo en responsabilidad civil. En administrativa, ejecutiva, penal no entra, solo en civil. ¿Ya?
Ahora les voy a explicar sobre este artículo. Esta ley del tema de control fiscal es una norma que estaba vigente antes de la ley 1178. La verdad no encuentro explicación por qué si se ha transformado todo lo que era de antes, porque estaba mal, lo han mantenido vigente y podían nomás abrogar todo y en la nueva ley colocar lo que sea pertinente, pues. Pero vamos a ver enseguida, acuérdense bien, ley del tema de control fiscal. Ya, eso es lo último que vamos a ver hoy día. Un poquito de paciencia para que veamos. Acá está en la ley 1178. Me voy a ir casi al final de la ley. Acá estamos en la ley. 41, ya estamos aquí al final. 43. Aquí, jurisdicción coactiva. Abrogaciones y derogaciones. Aquí dice, se abrogan las siguientes disposiciones. Y nos dice, abrogar es anular totalmente, ¿no? Eso es abrogar, todas se abrogan. En el 53. En el 54 se derogan las siguientes disposiciones. ¿Qué es derogar? Anular parcialmente una norma anterior. La ley orgánica de presupuesto, artículos tantos, el artículo 50, y aquí nos dice, la ley del sistema de control fiscal, ¿sí? Y nos habla de los artículos que no se estarían abrogando. Y acá nos habla del artículo 77, que es lo que estamos citando ahora. ¿No? ¿Qué dice este artículo 77? La Contraloría General de la República constituye tribunal administrativo con jurisdicción y competencia propia en los juicios coactivos que se reduzcan en los casos siguientes. Hasta la redacción, pues hace referencia a lo que era la Contraloría antes, juez y parte. Pero miren, les voy a volver a poner lo que dice al principio de este artículo. Se derogan las siguientes disposiciones, ¿no? Dice la ley orgánica tantos, excepto los artículos 7, 47, 48. O sea, eso sigue vigente, en otras palabras. Y de la ley del sistema de control fiscal, también nos dice, excepto estos artículos 3, 4, 5 y 77. Ahora, el 77 nos habla de los casos que implican juicio coactivo. ¿Qué casos hay? Y aquí están en incisos. A, defraudación de fondos públicos. Y nos dice qué es defraudación. Quien mediante simulación, ocultación o engaño se apropie indebidamente de fondos fiscales. En otras palabras, estamos hablando de robo al Estado. Si nosotros en un informe vamos a decir defraudación, tenemos que contar con la evidencia suficiente para demostrar que había intencionalidad de apropiarse de dineros del Estado. Es tal vez el delito más complicado. Pero ¿qué otras causales hay para hacer un juicio coactivo? Falta de rendición de cuentas con plazos vencidos por sumas recibidas, ¿no? Fondos, como hemos visto en el cajero de fondos para adquirir repuestos. Si no compra los repuestos, si no rinde cuentas, va a haber un proceso coactivo. Falta de descargo de valores fiscales, percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado. A ver, tal vez ustedes no saben mucho. Eso de percepciones indebidas les voy a comentar un poquito. Hay personas que son muy diestras, se pasan de diestras, parecen supermanes, porque trabajan a tiempo completo en una entidad y trabajan a tiempo completo en otra entidad, pública todavía. Entonces el Estado dice, no puede ser pues que una persona trabaje como tiempo completo en dos lados, porque no se puede partir. Tiempo completo después todo el día en una entidad, todo el día en otra entidad. ¿Cómo se parten? Pero hay algunos que se dan maneras.
¿no? Y esto se dan en algunas profesiones y la universidad es una de las entidades que, digamos, algunas personas ven con esa perspectiva. A ver, les voy a comentar un poquito. Por ejemplo, un médico. Todo profesional que trabaja en el sector público puede ser docente en la universidad, pero entre tanto no haya incompatibilidad de horarios, incompatibilidades en horas de trabajo, no puede ejercer otra función. Eso es incompatibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con, a ver, un ejemplo de un médico? Digamos, trabaja en la Caja Nacional de Salud y es docente. Entonces, no puede ser tiempo completo en la universidad y tiempo completo en la caja. No puede ser por el tiempo, la incompatibilidad de horarios. Ahí habría percepción indebida. ¿Sí? Pero hay casos, ¿no? Donde, a ver, les voy a comentar un extremo, de un caso de un médico, que en la caja ha trabajado más de 30 años y en la universidad como 20 años. En la caja tenía todo su sueldo al límite, como dice la norma, no puede ganar más que el presidente. Y en la U no cobraba sueldos, como ganaba en la caja, el tope. En la U no cobraba sueldos y entonces estaba como ad honorem, así, pero era docente, 15, 18 años. Ahora se retira de la Caja Nacional, le pagan beneficios sociales por 25, 30 años que ha trabajado y aparece en la universidad después como tiempo completo. Obviamente no hay incompatibilidad en este momento, pero ¿qué sucede con los beneficios sociales? En la caja le han pagado por los años que ha estado y en la universidad, que puede estar 2, 3 años, 5 años más, porque ya trabajan tantos años, ya tampoco tendrá de estar mucho tiempo, pero apenas trabaje 3 meses como tiempo completo, ya va a tener la base para que le paguen beneficios sociales por 25, 20 años que ha estado de tiempo horario. O sea, estaría cobrando el beneficio social según una entidad por tiempo completo y en la otra entidad beneficios sociales por tiempo completo. Eso es percepción indebida, ¿no? Y está como una causa para un proceso coactivo. Bueno, y así, hay causales, incumplimiento de contratos administrativos, incumplimiento de contrato no previsto en el caso anterior, incumplimiento de préstamos otorgados por bancos estatales, apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, pérdida de activos por negligencia o responsabilidad de los empleados y funcionarios. Todo eso está sujeto a juicio coactivo. Entonces, cuando nosotros vamos a señalar indicios de responsabilidad civil, tenemos que decir qué causal: defraudación, falta de rendición de cuentas, falta de descargo de valores fiscales, percepción indebida, incumplimiento de contratos, incumplimiento de préstamos, apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales, pérdida de gestión. Tenemos que decir una causal. Ahora yo les pregunto, para el faltante que estamos estableciendo, ¿cuál de estas causales consideran que es más adecuado utilizar? ¿Qué inciso aplicamos para el tema del faltante? ¿Quién podría decir? Está en la pantalla. Los incisos. ¿Mm? ¿Alguien se anima a decir? Bien, para ganar tiempo. Poco a poco van a leer. Como les había dicho, de memoria no van a saber a la primera. Tampoco es mi intención que sepan. Mi intención es que sepan que hay ese artículo y cuando hay indicios de responsabilidad civil tenemos que decir por qué causa y tenemos que poner un inciso. Y no nos podemos equivocar porque estamos leyendo los incisos. No nos podemos equivocar. Si nos equivocamos de inciso,
los afectados nos van a revolcar en un rato el informe, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podríamos estar hablando de disposición arbitraria. Apropiación, tal vez no tanto, sí, a no ser que tuviéramos evidencia, aun cuando el cajero es responsable del dinero, pues si no nos dicen que ha gastado, se puede asumir que se está apropiando, ¿no? O lo mínimo que podemos decir que hay una disposición arbitraria de los recursos del Estado. Entonces, este inciso H podríamos utilizar. No podríamos decir defraudación, excepto que tengamos evidencia de que ha alterado documentos, por ejemplo. ¿Sí? Un documento que no estaba autorizado aparece con una firma falsificada. Eso es alterar documentos. Eso puede generar esta causal de defraudación. O alterar montos. Una factura de 100 lo ha vuelto 1000, o uno de 1000 lo ha vuelto 10,000. Eso es defraudación. Hay intencionalidad. Si no tenemos ese tipo de evidencia, podemos usar esto de apropiación y especialmente disposición arbitraria. Entonces, en nuestro ejercicio... Licenciado, perdón, sí, está compartiendo pantalla, no se ve. Era pues que digan. Ahí está. Este es el artículo 77. ¿Ya? Como les he dicho, no es mi intención que sepan de memoria, pero tienen que saber que existe. ¿Y de dónde estoy sacando? Miren, está en la ley 1178, en la parte de abrogaciones y derogaciones. ¿Ya? Y en este artículo 77 están los incisos causales, A, B, C, D, todas las causales. Nosotros tenemos que señalar qué causal. Y en el ejercicio que estamos viendo por el faltante vamos a utilizar, hemos dicho, el inciso H, que hace referencia a la disposición arbitraria de bienes patrimoniales, ¿no? Entonces, para completar mi resumen de comprobaciones, voy a la hojita que estamos mencionando acá, al resumen, y voy a completar ese inciso, y voy a colocar inciso H. No, esta causal es importante que coloquemos. Bueno, podemos estar tranquilos un poco porque este informe, por haber indicio, requiere opinión legal. El abogado va a revisar. Y si nos hemos equivocado, nos va a decir, está mal, el H, debe hacer otro inciso. Bueno, pero no está bien que como auditores nos estemos haciendo llamar la atención que hemos aplicado mal, ¿no? Pero hay que nomás por eso leer bien y aplicar el que corresponde. Bien, por hoy día vamos a quedar acá. Solo hemos hecho 2 porque estamos hablando con detalle de las disposiciones. Lo importante es eso, que sepan que hay que tener idea de una disposición. Tenemos que ir a leer y colocar para nuestro informe lo que sea pertinente. ¿Ya? Vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a continuar con los otros problemitas. Buenos días. Bueno.